La muerte de un cardenal a principios de los 90 cimbró a México y dio a conocer la magnitud de la guerra entre cárteles del narcotráfico que estuvieron involucrados en un caso que hasta la fecha sigue generando dudas en la sociedad. Bienvenidos a Enemigos Públicos, un podcast donde el poder y el crimen están conectados. Esta semana les presentamos el caso Posadas Ocampo. Su atención, por favor. Pasajeros con destino a Tijuana. Pasajeros con destino a Tijuana. Mayo de 1993. El cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo se encontraba en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara junto con su chofer. Estaban ahí para recibir a un diplomático proveniente del Vaticano llamado Girolamo Prigioni. El caos comenzó a expandirse por la terminal cuando comenzaron a escucharse disparos. La balacera duró varios minutos hasta que la policía y militares lograron tomar el control del aeropuerto. El saldo fue de 7 muertos, incluyendo el cardenal Posadas Ocampo, cuyo vehículo, un gran marquís blanco, había sido un objetivo directo del tiroteo. La muerte del cardenal se ha encerrado en un misterio. Unos han culpado al Chapo, otros dicen que fue el Güero. Con su muerte se llevó el secreto al cementerio. Históricamente, México siempre ha sido un país sumamente católico. En los 90s, el 89% de los mexicanos se identificaba como creyente en la religión católica. En 1992, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari restableció las relaciones diplomáticas con el Vaticano, ya que México, desde las leyes de reforma promulgadas a mediados del siglo XIX, no tenían formalmente una relación con el Vaticano, así como representantes diplomáticos. La visita del Papa Juan Pablo II en 1990 fue clave para que el gobierno de Carlos Salinas buscara construir este puente que, tras el asesinato del cardenal Posadas Ocampo, estaba en peligro. El funeral del cardenal se dio en la Catedral de Guadalajara, una de las más importantes de Latinoamérica, y la cual era el recinto donde el cardenal daba misa a miles de tapatíos. Juan Jesús Posadas Ocampo era un líder estimado en la sociedad. Un año atrás, Guadalajara había sido víctima de un terrible suceso, las explosiones de gas en un barrio de la ciudad que cobraron la vida de alrededor de 200 personas, debido a una negligencia del gobierno. La voz de protesta y crítica hacia los gobernantes tuvo el apoyo del cardenal, por lo que era normal la sospecha de tintes políticos detrás de su asesinato. Durante el funeral, el presidente Salinas de Gortari hizo acto de presencia en medio de las protestas de los asistentes demandando justicia. La presión hacia el gobierno federal no solo venía de la sociedad civil, también la iglesia alzó la voz para exigir resultados. Fue así como días después se hicieron públicas las investigaciones de lo sucedido, lo cual arrojaba la teoría de que el cardenal había sido víctima del fuego cruzado entre dos cárteles del narcotráfico, el cártel de Sinaloa y el cártel de Tijuana, este último bajo el mando de la familia Arellano Félix. Con escuela y con dinero, a la moda y bien vestidos, con muy buen vocabulario y en un carro deportivo, no aparentan ser personas que disfrutan del peligro. Si bien varios miembros de la familia Arellano Félix participaban en las actividades del cártel de Tijuana, hay dos personajes muy relevantes: el líder operativo Benjamín Arellano y el jefe de sicarios Ramón Arellano, quien junto a pandilleros reclutados en San Diego, California, tenían el dominio de varias plazas al norte del país. Sobre el origen de su guerra con el cártel de Sinaloa se dan diferentes versiones: control de rutas comerciales, el asesinato de la familia de Héctor el Güero Palma, robos de cargamentos, etc. La violencia comenzó a escalar y escalar hasta que en noviembre de 1992, durante el cumpleaños de Benjamín Arellano en un antro llamado Cristín, ubicado en Puerto Vallarta, Jalisco, un comando armado de por lo menos 20 sicarios intentaron matar a los hermanos Arellano Félix, los cuales lograron huir, pero en el proceso murieron 6 personas esa noche, algo inaudito en aquel entonces.
El autor de ese atentado era Joaquín El Chapo Guzmán, socio del cártel de Sinaloa y cuyo nombre estaba por ser conocido por la sociedad mexicana. Las autoridades anunciaron que el Chapo Guzmán estuvo involucrado en la balacera que le dio muerte al cardenal Posadas Ocampo. Se ofreció una recompensa y se inició una búsqueda para dar con el narcotraficante. Con el tiempo, las autoridades capturaron a los sicarios que presuntamente asesinaron al cardenal. Su testimonio le dio estructura a lo que hasta la fecha sostiene la verdad histórica del gobierno sobre este caso. Ese día, sicarios del cártel de Tijuana fueron alertados de que el Chapo Guzmán estaría en el aeropuerto de Guadalajara a bordo de un Gran Marquis blanco, mismas características que tenía el auto del cardenal Posadas Ocampo. Una vez ahí, los sicarios vieron el auto del cardenal y lo confundieron con el del Chapo Guzmán, por lo que abrieron fuego. El Chapo Guzmán, en medio del caos, huyó en un taxi, mientras que los sicarios huyeron en un vuelo comercial usando credenciales de la policía. El retrato hablado del Chapo Guzmán estaba en los periódicos y noticieros del país. Era tiempo de huir, por lo que viajó hacia Guatemala. Con lo que no contaba el capo sinaloense es que miembros de su organización lo entregaron, por lo que fue detenido en junio de 1993 y extraditado a México. En Guatemala, señores, cobraron la recompensa. Allá agarraron al Chapo, las leyes guatemaltecas, un traficante famoso que todo el mundo comenta. Con el Chapo en prisión, faltaba esclarecer la culpabilidad de la familia Arellano Félix. Al final de cuentas, presuntamente fueron sus sicarios quienes iniciaron el tiroteo en el aeropuerto de Guadalajara. Los hermanos Arellano Félix buscaron una audiencia con Girolamo Prigione, representante del Vaticano que justamente arribaba a Guadalajara mientras ocurrió el asesinato del cardenal. La reunión fue concedida por el religioso y los invitó a su casa en la Ciudad de México. Después de esas reuniones, el representante del Vaticano aceptó la verdad histórica, lo cual planteaba el asesinato del cardenal Posadas Ocampo como una desafortunada confusión. Girolamo Prigione fue muy polémico, no solo por sus reuniones con los Arellano Félix, sino también por su cercanía al presidente Salinas de Gortari, quienes colaboraron para restablecer la relación diplomática, y también se le acusa de encubrir casos de abuso infantil realizados por sacerdotes en México. Dejó su cargo en 1997 y falleció en 2016. En enero de 2001, Joaquín El Chapo Guzmán escapó de la prisión de Puente Grande en Jalisco, cárcel que había cedido ante el crimen organizado y el cual estaba controlado por el cártel de Sinaloa, permitiendo fiestas y otros excesos en su interior, por lo que escapar no fue un reto. Una vez fuera, tomó las riendas del cártel de Sinaloa junto a Ismael El Mayo Zambada y otros socios. Con el paso del tiempo, la guerra entre el cártel de Sinaloa y Tijuana revivió. En febrero de 2002, Ramón Arellano viajó hacia Mazatlán, Sinaloa, con el fin de asesinar a Ismael El Mayo Zambada. El también llamado MZ tenía en la nómina a la policía mazatleca, así que mientras Ramón Arellano hacía uno de sus rondines, su auto fue detenido. Se dio un enfrentamiento donde resultó abatido el infame Ramón Arellano Félix, quien en su momento fue una de las 10 personas más buscadas por el FBI. En tanto, la Policía Federal realizó operativos con el fin de debilitar al cártel de Tijuana, lo que obligó a Benjamín Arellano a refugiarse en Puebla. Fue gracias al seguimiento que le dieron a su familia que pudieron dar con su paradero y arrestar al jefe del cártel de Tijuana en marzo de 2002. Fue extraditado a Estados Unidos en 2011, donde permanece en prisión. Se dice que mucho del dinero del cártel de Tijuana paró en bienes raíces tanto en México como en Estados Unidos. Hoy en día, hay un busto del cardenal Posadas Ocampo en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Un caso que para muchos mexicanos se cerró de forma muy conveniente. Esto fue Enemigos Públicos, el caso Posadas Ocampo. Gracias por escucharnos y no olviden seguir el podcast en Spotify y enviarnos sus recomendaciones o comentarios en la página de Facebook. Hasta la próxima.